Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con una obra, una obra cumbre, sí, pero también compleja, fascinante, eso sí. Hablamos de El Criticón de Baltasar Gracián. Exacto. Una novela alegórica del barroco español, densa, filosófica, satírica. Lo tiene todo. Y usa, digamos, el viaje de dos personajes para analizar a fondo la naturaleza humana y la España del XVII. Pues sí, vamos a usar fragmentos de la obra, claro, para intentar desentrañar un poco esas ideas clave. Y todo gira en torno a ellos, ¿no? Critilo y Andrenio. Eso es. Critilo, que vendría a ser la razón crítica, el juicio ya maduro, y sobre todo, esa palabra tan de Gracián, el desengaño. Esa mirada lúcida, un poco amarga a veces, ¿no? De ver las cosas como son, sin adornos. Y el contrapunto total, Andrenio, el hombre natural, pura inocencia, que se ha criado, totalmente al margen de la sociedad. Ajá. Nuestro objetivo hoy, pues, es meternos en esa visión del mundo que tiene Gracián, que a veces es bastante oscura, la verdad. Esa crítica social tan afilada y esa tensión continua entre lo que las cosas son y lo que aparentan. Y claro, la búsqueda de la sabiduría en un mundo que él ve como, un engaño. Es una obra densa, sí. Pero como decías, llena de hallazgos, de ideas potentes, y el arranque ya es impactante. Sí, empezamos fuerte. Con Critilo náufrago luchando por sobrevivir. Y ya ahí, en medio del caos, reflexionando sobre lo frágil que es la vida. La llama bien deseado, pero efímero. Y critica mucho las invenciones humanas que nos ponen en peligro. Como los barcos, ¿no? Que dice que son ataúd anticipado, tela. O la pólvora, claro. El horrible estrago. Ya ves, un optimismo desbordante desde el minuto 1. Una madrastra cruel, que solo nos da el conocimiento al final para que sintamos más los males. Incluso cita a Catón. Sí, que decía que embarcarse había sido uno de sus grandes errores. En fin, que Critilo está en la lona, desolado, y en esas se encuentra con Andrenio. Y ahí el contraste es brutal, totalmente. Andrenio, criado por una fiera, aislado, no sabe nada de nada. Ni siquiera quién es él mismo. La famosa frase, ni sé quién soy. Es la primera vez que ve a otro humano, como mirarse a un espejo, ¿no? Exacto. Es la inocencia pura, natural, antes de cualquier influencia social. Y Piano Critilo, que ya viene de vuelta de todo, con su desengaño a cuestas, tarda 0, en advertirle. Le dice algo así como, ¿has visto las maravillas de la naturaleza? No. Pues prepárate, que ahora vas a ver las obras del artificio humano. Y te vas a asustar. Ya le adelanta la decepción que le espera. Ahí Gracián ya marca una división clave, ¿verdad? Naturaleza versus artificio. Fundamental en toda la obra. La naturaleza como obra divina, perfecta, ordenada, y el artificio, la creación humana, pues imperfecta, confusa y muy a menudo engañosa. Y la visión que tiene Critilo de la humanidad, que es producto de ese artificio, es durísima. Durísima, sí. Recupera lo de homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Pero va más allá, ¿eh? Sí. Argumenta que la naturaleza, como es sabia, no nos dio garras ni colmillos, porque preveía nuestra malicia. Pero nosotros, claro, más listos que nadie, nos inventamos otras armas, peores. Y las enumera, ¿no? La lengua afilada. Más que las garras del león, dice, la mala intención más retorcida que los cuernos de un toro, las entrañas más dañinas que las de una víbora, los ojos cargados de envidia. La comparación es, muy gráfica y muy bestia. Y la conclusión es tremenda. Dice que entre fieras te juegas la vida, el cuerpo, pero entre hombres te juegas mucho más. El honor, la paz, la hacienda, la felicidad, la conciencia y el alma. Es que describe un catálogo de engaños, traiciones, vicios, que dice que son solo nuestros, humanos, que los animales no tienen esas cosas. Madre mía, menudo punto de partida para el pobre Andrenio. Pues sí, ese es el inicio de su viaje de aprendizaje, siempre con Critilo de guía. Un viaje que en el fondo es eso, un desengaño progresivo, un despertar a la realidad, a menudo decepcionante, del mundo civilizado. Aunque al principio Andrenio está fascinado, ¿no?, con todo lo que ve, las flores, las estrellas. Claro, es la novedad. Lo describe de forma muy poética. Dice que se le hacen tantos ojos como el cielo mismo. Ve belleza por todas partes. Una lógica natural. Si la flor es bonita, el brado más. Si brilla una estrella, el firmamento entero más aún. ¿Y Critilo qué hace? ¿Le corta el rollo? No exactamente. Valora esa sensibilidad. Pero le dice que hay que ir más allá, que no se quede solo en lo que ve, en lo sensorial, que eleve la mirada al Creador. Ah, claro.
a inferir la perfección divina a partir de la belleza del mundo. Eso es, usa la metáfora del arquitecto divino, que busca no solo que las cosas sirvan, sino que sean bellas proporcionadas, y le habla de la renovación constante de la naturaleza, ese ciclo donde el mismo fin es principio, todo ordenado, divino. Pero esa capacidad de asombro de Andrenio se va gastando, ¿no? Claro, es la costumbre. Critilo lo dice muy agudo. Aún el sol, a la segunda vez, ya no espanta. Ni a la tercera admira. La novedad se pasa. Y aquí Gracián mete una reflexión muy interesante sobre lo que significa ser persona. Ser humano, ¿en qué sentido? Pues dice Critilo algo como, ahí verás lo que cuesta el ser persona. Los animales lo son enseguida, por instinto. Pero al hombre cuéstale mucho porque es mucho. O sea que llegar a ser plenamente humano es un curro, ¿eh? Requiere esfuerzo, aprender, madurar. No es automático. Es una idea potente, ¿sí? Cuesta ser persona. Y ese aprendizaje les lleva a un momento clave, la encrucijada de la vida, la alegoría famosa. Pero Gracián le da una vuelta, que no son dos caminos, ¿verdad? Son tres. Exacto. Encuentran una columna con una frase de Horacio. Medio hay en las cosas. Tú no vayas por los extremos. El camino del medio es la virtud, la moderación. Difícil, pero seguro. Y a los lados, pues ven ejemplos de por qué los extremos son malos. Una galería de personajes que la pifian, vamos. Tal cual. El presumido, que elige un extremo y se la pega. El vanidoso, que toma el camino más alto solo para caerse a vista y a risa de todo el mundo. Los apasionados, que se meten por un camino de espinas a lo loco. El conformista, que sigue a las bestias por no irse solo. También describe el camino corto de la gula, ¿no? Que dice que más son los que mueren de ahito que de hambre, o los que intentan volar por ambición y se estrellan. El camino fácil que luego te agota. El de los ladrones, donde acaban robándose entre ellos. Y lo remata con una ironía finísima. Los que preguntan por el camino de los perdidos, para seguirlo. Es buenísimo. Una crítica brutal a seguir a la masa aunque vaya mal. Es que esa tendencia parece que no pasa de moda, ¿verdad? Total que este viaje les va mostrando más figuras alegóricas que ahondan en la crítica social. El encuentro con Quirón, el centauro, es muy significativo. Quirón, mitad hombre, mitad bestia. Sabiduría antigua, pero desencantada. Se lamenta de la decadencia de su tiempo. Dice que ya no hay héroes, hombres de valía como antes. La frase es demoledora. No es este siglo de hombres. Y cuando Andrenio, ingenuo él, pregunta si no se irán formando, Quirón, escéptico total. No llevan traza. Y describe una sociedad al revés. Las fieras, que son metáforas, claro, el león poderoso, el tigre violento, el lobo avaro, la zorra hipócrita. Esas fieras están en las ciudades, en el poder, y los pocos hombres virtuosos, prudentes, se han retirado, viven al margen, con moderación. También ven cosas rarísimas, como gente andando cabeza abajo, claro, simbolizando a los que viven al revés de cómo deberían, o mujeres que no aceptan envejecer. Y Quirón suelta otra perla contra la ignorancia que presume. El primer paso de la ignorancia es presumir saber. Incluso ven una pelea simbólica muy potente, una mujer fea pero muy arreglada. La vanidad pura, la apariencia. Contra otra muy guapa pero desaliñada, la verdad. Podría ser. La verdad desnuda, sin adornos. Esa lucha entre parecer y ser es constante, ¿sí? Y la decepción con el mundo civilizado llega a su punto álgido cuando llegan a la corte, a Madrid. Andrenio, que todavía le queda algo de ingenuidad, alucina al principio. Corona de dos mundos, dice. Pero Crítilo, Crítilo, con su radar de desengaño activado, la llama Babilonia de confusiones. la describe como un mar peligroso, la Ésila del engaño, la Caribdis de la mentira, lleno de sirenas mujeres falsas y seductoras y cíclopes necios poderosos y arrogantes. Un sitio donde solo importa la fachada. Bebes, te lo tragas todo y lo confundes todo. Pierdes el juicio crítico. Y visitan tiendas que venden cosas para falsear la realidad. Borra para hacer parecer, rellenos, pieles de zorro para quien no tiene para león, hasta antojos para no ver, gafas para ignorar lo que no te gusta. Es una sátira brutal contra la falsedad. Y en ese ambiente, claro, aparece Maquiavelo. Como un falso político, que vende vicios, confitada inmundicia, dice, disfrazados de razón de Estado. Y luego, Artemia, la reina del artificio. Un personaje fascinante. ¿Qué hace Artemia exactamente? Es la personificación del poder de manipular, de la superficialidad. Es capaz de crear apariencias de la nada, de hacer que lo vulgar parezca distinguido, de dar fama a lo que no la merece. Puede hacer que un palo parezca un tipo elocuente, mejorar caras, hacer que los frívolos
parezcan serios. O sea, el triunfo total del artificio sobre la esencia. Exacto. Critilo al principio piensa que igual le puede ayudar, pero enseguida ve que ella es justo lo contrario de la sabiduría auténtica que él busca. Es que esa idea de poder fabricar reputación sin sustancia resuena un montón hoy en día, ¿eh? Desde luego. Y también se cruzan con la mentira en persona, y todo su séquito. El embuste, el embeleco, el enredo, y con la hipocresía, claro. Un falso ermitaño que le suelta la clave del engaño total. El gran primor es no ser y parecer. Lo importante no es ser bueno, es parecerlo. Y todo esto lleva a uno de los capítulos más famosos, ¿no? La jaula de todos. Tremendo y desolador. El mundo entero es un manicomio gigante, cada uno encerrado en su propia jaula, su locura particular, su tema. Nadie está en sí mismo, dice. Todos fuera de juicio. Es una imagen potentísima. El ignorante que se cree sabio, la fea que se ve guapa, el pobre que presume, todos en su burbuja de autoengaño. Y claro, enfrentarse a la verdad, imposible. Mencionan el cuerno de Astolfo, un objeto mágico que revela la verdad al sonar. ¿Y qué pasa? Que todos huyen. Nadie quiere ver la realidad como es. Frente a toda esta locura y engaño, Critilo es como el faro, ¿no? La voz de la razón. Sí, Gracián valora por encima de todo eso el dictamen de la razón, el juicio crítico. Es la herramienta básica para poder navegar por este mundo tan confuso. Y a partir de aquí, la obra también explora cómo encontrar esa sabiduría, esa virtud, que parecen tan difíciles de alcanzar. Claro, se contrasta el artificio de Artemia con el conocimiento de verdad, que muchas veces solo llega con la experiencia y a menudo con el dolor. Lo llama la botica de los años. También habla de lo difícil que es encontrar un amigo de verdad. Usa la alegoría de Gerión. El monstruo de 3 cuerpos y un solo corazón. Simboliza lo raro que es encontrar lealtad sincera, unidad de voluntad. Y se insiste mucho en que hay que aprender a descifrar el mundo, que está cifrado, lleno de intenciones ocultas. Ahí aparece el Zahorí, el veedor de todo, que ve más allá de las apariencias. ¿Y el camino hacia la virtud? Fácil no es. ¿Qué va? El palacio de Virtelia es de acceso complicado, protegido por obstáculos que son los vicios. Y para entrar, tienes que descalzarse. ¿Descalzarse? Sí, despojarse de las cargas del mundo, de los vicios, de los afectos desordenados. Es un acto de renuncia, de purificación. ¿Y dentro de Virtelia, la ubicación de las virtudes? Tiene miga también. Mucha. La justicia, por ejemplo, en casa ajena. Porque somos muy buenos aplicándola a los demás, pero a nosotros mismos, Ya. ¿Y la verdad? con los niños. Sugiere que se pierde con la edad, con la corrupción del mundo. Gracián no es un idealista ingenuo, ¿eh? La virtud es valiosa, sí, pero muy difícil de conseguir y mantener. También reflexiona sobre el honor y la fama. Critica mucho la honra mundana. La compara con tejados de vidrio, frágil, fácil de romper. Y ataca la búsqueda del honor vacío, superficial. Lo que llama lo que honra arrastra. Los símbolos de estatus sin mérito real detrás. El honor verdadero, la fama que dura, está en otro sitio. En el Palacio de la Inmortalidad, y en la puerta está el mérito. Solo se entra por acciones virtuosas, por logros reales. Gracián distingue muy bien entre fama e infamia, y entre la fama pasajera de las apariencias y la que perdura. Hay una imagen muy bonita. ¿Cuál? Dice que la inmortalidad se hace con 2 ingredientes, el sudor de los héroes y la tinta de los escritores que lo cuentan. ¡Qué bueno! Contrasta totalmente con lo de Artemia y fabricar apariencias. Y todo esto nos lleva otra vez al concepto clave del desengaño. Pero ahora ya no solo como algo amargo. Exacto. Ahora se presenta como una forma superior de conocimiento. Encuentran al desengaño en persona a veces como un descifrador que les revela el sentido oculto de las cosas. Y Critilo reflexiona sobre algo muy humano, ¿no? Que no valoramos lo importante hasta que lo perdemos. Eso es, la verdad, la virtud, la felicidad, la sabiduría. Y lo mismo pasa con el propio desengaño. Duele, sí, pero es el conocimiento esencial para no vivir engañado. Ver la realidad, aunque duela, es el primer paso para ser sabio. La obra también toca el tema del tiempo, la condición humana desde esa perspectiva. Sí, con la alegoría de la rueda del tiempo. Muy potente, todo cambia sin parar. Modas, costumbres, imperios que suben y bajan, pero a la vez todo vuelve. Es un ciclo. Y Critilo compara la austeridad de antes con la superficialidad de su presente. También ven a las parcas, ¿no? Hilando y cortando vidas, sin piedad. Y se encuentran con la vejez, vejeticia, una reina tirana que nos quita facultades y belleza. Aunque irónicamente también da privilegios. La autoridad, el descanso, junto con todos los achaques, claro. Y al final,
La muerte, inevitable, indiferente, trata igual a todos, ricos, pobres, sabios, necios. Y aquí Critilo suelta una de sus frases más amargas sobre nosotros, que no aprendemos de lo que les pasa a otros. Ninguno escarmienta ni se da por entendido. Parece que cada uno tiene que darse la torta por sí mismo. Es desolador, pero tiene parte de razón. Y la obra no evita las grandes preguntas. ¿Qué es la felicidad? Se discuten opciones. ¿Tenerlo todo? ¿La virtud? ¿La prudencia? O, como decían los estoicos, no desear nada. ¿Y Critilo por qué se inclina? Pues coherente con su desengaño y su búsqueda de paz, se inclina por lo último. La ataraxia. La verdadera felicidad está en desear nada, en no tener deseos que te perturben. Bueno, menudo viaje hemos hecho por este laberinto que es el criticón. Ha sido intenso, guiados por esa mirada de Gracián tan aguda, a veces implacable, a través de Critilo y de cómo va cambiando Andrenio, hemos ido de la inocencia total al desengaño más profundo con el mundo civilizado. Gracián ve como cifrado, lleno de trampas. Es una crítica feroz a la superficialidad, a la vanidad, a la hipocresía. Y sobre todo, yo me quedo con la necesidad del autoexamen, del pensamiento crítico, ese dictamen de la razón como la única brújula que vale. La vida como un viaje peligroso, lleno de baches morales, donde la clave es buscar ese medio, esa moderación, huyendo de los extremos. Gracián escribió en lo que él llamó un siglo de hierro, un tiempo que él veía decadente, y lo comparaba con un idealizado siglo de oro. Pero claro, sus avisos van mucho más allá de su siglo XVII. Y esa es la pregunta que queda flotando, ¿no? ¿Cuánto resuenan hoy esas advertencias sobre el engaño, la vanidad, lo difícil que es ser auténticamente persona en esta jaula de todos que puede ser la sociedad? Vivimos en una época donde descifrar las apariencias, como nos diría Critilo, es más necesario que nunca. Seguimos necesitando ese desengaño lúcido para entender nuestro propio tiempo.